Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de nivel 3 que se llama Respetando Autoridades. Bueno, este es un tema que es muy importante, más allá de lo que uno a veces cree, porque uno a veces solo se preocupa por el pecadito, por los pecados normales, tradicionales, pero no se ha dado cuenta que ese pecado que tiene que ver con la autoridad, con el respeto de autoridades, de padres, todo esto, y las mismas autoridades, es demasiado importante para Dios. Entonces, en muchas ocasiones, nuestra santidad puede estar siendo dañada por un pecado de falta de respeto a la autoridad. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Vamos a ver primero, en respetando a las autoridades, vamos a ver honrando a los padres. Y es este tema bien tremendo porque siempre nos has dicho, hay que honrar, ¿qué? Padre y madre. Y muchas veces pensamos que honrar padre y madre ¿es qué? Solamente de pronto no contestarles, ¿cierto? Solamente no dirigirles de pronto una mala palabra, ¿cierto? Y que eso es muy normal. Y que si no, pues, es que molestan mucho. Es que son muy cansones, ¿cierto? Vamos a ir a Efesios 6, del 1 al 4. Efesios, capítulo 6, del 1 al 4, y dice así: hijos, vamos a Reina Valera, dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. Obedeced en el Señor. O sea, es algo que debemos hacer como haciéndolo para Dios. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo que yo quiero hacer. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que, si usted lo cumple, va a tener bendición, va a tener una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Vamos al 3, dice: para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. O sea, hijos, jóvenes, ustedes que están ahora, que muchas veces hoy en día se ha perdido mucha autoridad. Hoy en día prácticamente los hijos mandan a los padres. Y entonces el padre es como, parece un sirviente haciéndole venias a los hijos y lo que el hijo quiera. Y la pantaleta que le dé y lo que le dé. Usted ve en los centros comerciales, en la calle, esas pataletas tan tremendas de los hijos hoy día, y sus padres parecen rendiéndoles culto. Y si no les gustó una cosa, entonces le dan la otra, y si esa no, entonces otra, pero que el niño no llore, que el niño no abra la boca. Y crecen exigiendo, crecen deshonrando a sus padres, ¿cierto? Entonces dice: para que te vaya bien, sea larga de vida sobre la tierra. 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojo ahí con esa parte de disciplina, porque usted, criar un hijo no es solo darle juguete, no es solo darle correa, antes abrió la boca el pelado y tenga el totazo, porque es que lo tengo que criar en disciplina. No, disciplina es meterlo en una disciplina, en una disciplina de amor, de conocimiento, de instrucción. Porque usted como padre, cuando usted esté delante del Señor, le van a decir: ¿qué pasó con sus hijos? Y usted, porque mire, su hijo se perdió. Bueno, la decisión de perderse es de cada quien, pero usted le dio base, lo instruyó, le enseñó para que él aprendiera, para que él me buscara, me conociera, o usted se hizo el loco. Hoy en día usted se encuentra con jóvenes, muchos de los que han venido a la iglesia y que están con nosotros, y tienen 13, 14, 15, 18 años, y los papás jamás les hablaron de Dios. Jamás les enseñaron nada de Dios. Más fácil los llevaban a divinos o los veían a uno. Yo recuerdo pequeño cuando mis papás los llevaban a uno a que le leyeran las cartas, a que le leyeran el tabaco, y eso no había en todos esos rituales allá de todo, adivinación, de riegos, es una cantidad, y el humero más tremendo, y uno esperando que los papás salieran. Y ese era el parche un 24 de diciembre muchas veces, que vamos, que es que aquí nos van a hacer, y era consultando adivinación. Entonces esa parte donde dice: hijos, no provoquéis a ira. ¿Cuántas veces tú como padre
tienes que tener cuidado si ahora eres padre o vas a ser padre, es no provocar a ir a tus hijos. Provocar es cuando te excedes en corrección, te excedes en abuso de autoridad, ¿cierto? Y entonces yo ya tengo un hijo que está juicioso, que está haciendo, pero me le ensaño y me le monto encima y lo provoco. Eso es algo que Dios nos dice que no podemos hacer, ¿cierto? No se debe hacer. Dice, claros en disciplina y en amonestación del Señor. Y hay un versículo paralelo, es en cuanto a la primera autoridad que es a los padres, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver cómo la autoridad es tan importante que es diferente pecar hacia arriba que pecar hacia abajo. Son diferentes y vamos a aprender cómo es eso. Vamos a Hebreos 13:17, donde hablando también de la autoridad, vemos una similitud que en la iglesia, así como en la familia. Mire, la familia es la preparación inicial para estar en la iglesia. Es una preparación incluso para estar en la vida, para estar en el gobierno. Hoy en día, a mí me da tristeza cómo, aunque a veces hay abuso de autoridad de parte de las autoridades, que a veces también son noticias sesgadas, ¿cierto? El vándalo va, destruye, aporrea al policía y ahí no hubo grabación ni hubo foto de nada. Pero cuando el policía toma la acción correctiva, ahí sí, mire qué descaro, pero no mostraron lo que pasó previamente. Dice la palabra que las autoridades que han sido establecidas han sido puestas por Dios y ha puesto la autoridad para castigar. Pero hoy en día los hijos, todo está al revés y los hijos no honran a sus padres, no los respetan. Y si yo no respeto a mi papá, que es mi primera autoridad, y a mi mamá, difícilmente voy a respetar al policía, al militar, al tránsito, a nadie voy a respetar. ¿Por qué? Porque en mí no hay una cultura de sujeción a una autoridad. Es más, lo más tremendo y lo más teso, no me voy a sujetar a Dios. A mí nadie me dice qué hacer. Si ni siquiera el papá y la mamá le pueden decir qué hacer, ¿usted cree que va a aceptar de Dios que le diga a quien no ve, que le diga, no hagas esto? ¿Cierto que no? Muy difícil. Hebreos 13:17, que viene a ser la preparación del hogar para luego hacer esto. Y es que en la Biblia siempre todo hogar, toda persona debía tener un instructor o un pastor que los cuidara y que los enseñara. Dice 13:17, dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y dice que hay que obedecer. En la iglesia también es como una familia donde hay autoridades y se debe sujetar una persona, ¿cierto? Y dice, sujétense como aquellos que tendrán que dar cuentas por ustedes. A nosotros nos van a pedir cuentas por cada uno de ustedes. Pues si se perdió, es problema de cada uno. Pero si les dimos lo suficiente, si les instruimos, si no les enseñamos mentiras, si les dimos lo que necesitaban en cuanto a toda la formación. Pero el resto, ya que se pierda, no es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del líder ni del pastor, pero sí de instruir, sí de enseñar, sí de llevar, ¿cierto? Incluso Dios nos ha dicho muchas veces, no pierdan su tiempo con quien no quiere oír y no quiere obedecer. Y lo dice Él mismo. No pierdan su tiempo. Porque cuánto tiempo muchas veces uno como líder o pastor invierte en gente que ya lleva mucho rato, mucho tiempo y no pasan de un punto. Pero Dios nos pedirá cuenta, ¿cierto? Entonces hay promesas para los padres que educan bien a sus hijos, como también hay consecuencias. La Biblia dice que un hijo sabio es alegría para su padre. Un hijo bien educado, un hijo bien formado es alegría para su padre, pero también habla de que un hijo consentido es la vergüenza de su madre. Usted entre más mime su hijo, pues lo puede mimar, pero cuando usted se pasa y se excede, lo dejan en vergüenza. Y en una visita frente a alguien van a tener conductas que te van a avergonzar como padre. O en el centro comercial o en la calle te van a hacer el berrinche y vas a quedar muy avergonzado. Porque
No es que, ay, qué pena de ese niño, no, qué pena del papá que crió ese niño. Porque es que a los niños los crían ¿quién? Los papás. Si a mí un hijo me hace un berrinche es porque yo lo dejé y lo formé así. Por eso es que hoy en día la sociedad de los suicidios, porque es que hacen lo que quieren, vulgarmente lo que les da la gana toda la vida, pero cuando llegan a una sociedad, a enfrentarse a un trabajo, a enfrentarse a un lugar, a una universidad, a un trabajo en equipo, no respetan, no encuadran. Entonces llega una frustración y el único remedio que ven y que Satanás le pone es, no, es que usted no sirve para esta vida. ¿Por qué? Porque no lo enseñaron a vivir desde pequeño. A uno en los tiempos de nosotros también había bullying, solo que uno lo regaba a trompadas a la salida. Y ahí sí, el bullying se acababa. Yo recuerdo de niño que no faltaba el que le hacía a uno bullying, pero eso sí, a la salida nos vemos. Y ese era el último día, así sea solo porque uno respondía a un desafío, que el otro decía, uy no, con este no se puede meter. Así lo cascaran a uno lo que fuera, eso paraba ahí. Hoy en día no es la cosa bueno, y se ha ido pues también a muchos extremos, ¿cierto? Pero bueno, avanzando, dice la palabra en Mateo 15, 16, dice así. Mateo 15, 16, 15, 4, dice algo muy tremendo. Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea que cuando tú mal llegas a maldecir a tu papá o a tu mamá, eso te lleva a la condenación. Puede que no conociste a tu papá, te dejó abandonado, te tiró, fue un mujeriego, un borrachín, le cascaba a tu mamá. Pero tienes que odiarlo por eso. No, hay que amarlo, dice Dios, amar a tus enemigos. ¿Cierto? Bendecir a los que os maldicen. Pero entonces, si nosotros odiamos o maldecimos a nuestro padre o a nuestra madre, vamos a morir. Irremisiblemente vamos, o sea, sin salida vamos a morir, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, o en todas, deshonrar a los padres produce muerte. Y usted se puede dar cuenta cuánta gente hay en la calle que dice, ay, qué pesar, miralo cómo está tirado en vicios. Pero tú te puedes ir a mirar, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que en todas, pero en muchas ocasiones fueron jóvenes que nunca respetaron la autoridad de sus padres, quisieron hacer su propia voluntad y terminaron como castigo en las calles, tirados, aporreados, llevados en droga, en alcohol, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, muera irremisiblemente. Mire, hoy en día usted se asusta la cantidad de jóvenes que a los 17, 16, 18, 19 años es que lo mataron. Dice la Biblia, si no honras a padre y madre, no serás de larga vida sobre la tierra. Pero como era ese muchacho tan jovencito, quién sabe qué estaba haciendo con sus padres, ¿cierto? Hay muchas cosas, hay situaciones, no es que sean todas, pero también se ven ese tipo de cosas. Vamos a ir a Proverbios 30, 11. Y dice Proverbios, capítulo 30, versículo 11, dice así. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación. Y eso también se repite en este tiempo. Vamos al 17. Dice así, subamos un poquito ahí. El ojo que escarnece a su padre o que habla de su padre o que lo critica o que lo juzga y menosprecia la enseñanza de la madre, dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mire que no hay versículos que digan, si el papá provocó al hijo, pues aunque no es correcto y es algo que desagrada a Dios, no hay promesas de muerte para eso. Pero sí hay promesas para los hijos que deshonran a los papás. ¿Cierto? Entonces eso hay que instruírselo a los hijos y si usted como hijo lo está haciendo, debe corregirlo en su vida. Proverbios 20, 20. Dice 20. Dice así, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso lleva maldición, condenación. ¿Dónde hay tinieblas totales? En el infierno. Dice que se le apagará su lámpara. Entonces, mire, como Dios es una autoridad
Él funciona a través de autoridades. Dios es autoridad, delega autoridad y trabaja y funciona a través de las autoridades, ¿cierto? La falta de santidad en nosotros en muchas ocasiones, cuando Dios nos dice es que no eres santo y no eres agradable a mí, muchas veces la fuente principal es la rebeldía en contra de la autoridad. Como le pasó a Satanás. Satanás no estaba en contra de la santidad de Dios, pero sí en contra de la autoridad de Dios. Y él no estaba sujeto y si Dios daba una orden en el cielo, a él no le parecía. Si Dios decía que debían adorarlo, a él no le parecía. A la manera como a Dios quería hacer las cosas. Entonces, él a través de su rebeldía fue que cayó y fue enviado como castigo al infierno, ¿cierto? También hay otro tema, aparte de honrar a los padres, es honrar al esposo, o honra entre esposo y esposa, ¿cierto? Es Primera de Pedro 3, del 1 al 6, nos habla la palabra muy claramente acerca de la honra que debe haber entre el esposo y la esposa. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es que mi esposo no busca al Señor, es un vago, es un borrachín, un mujeriego, pero la Biblia dice que hay que honrarlo. Ahí no dice, hónrelo sí, es juicioso. Hónrelo sí, no dice, hónrelo, porque en muchas ocasiones el testimonio de una mujer hace que su esposo vea que, aunque él es una porquería, tiene una mujer que lo ama, que lo respeta y que sigue a Dios. Y en muchas ocasiones el mismo testimonio de esa mujer hace que ese hombre vuelva sus ojos a Dios. Por eso nos toca y tenemos que obedecer y hacer las cosas como Él quiere. Segundo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una conducta casta, una conducta ejemplar y respetuosa hacia Él. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces lo que quiere Dios más que todo para nosotros, en la parte de la mujer, si tú quieres saber y anote ahí la fórmula, ¿cuál es la belleza real? Diga, belleza real igual un espíritu afable y apacible. Eso no hay nada que haga más hermosa a una mujer, a una esposa, que tenga un espíritu afable y apacible. Y quiero que me colabores con la imagencita de afable, por favor, para mirar como en profundidad lo que significa tener un espíritu afable. Y dice, afable dice, que es agradable, apacible y cordial en el trato. O sea que una esposa que es afable trata al esposo a las patadas y con 3 piedras en la mano, o con 2, o con 1. No, con cariño. Dice, persona que es agradable, apacible y cordial en el trato. Y vamos a ver unos sinónimos de apacible. Dice, apacible también significa ser dulce, ¿cierto? Ser agradable, ser pacífico, manso, sosegado. Ahí está. Sosegado, tranquilo, reposado, bonacible, blando, suave, templado, plácido. Dice, quieto, dócil, deleitable y deleitoso. Esas son las características que hacen que una mujer sea hermosa realmente, tenga una belleza adicional. Pero hoy en día, ¿qué enseñan? No se la deje montar de su marido. Mi hija, vea, la primera vez que me dio durito, vuélvase a la casa que aquí la recibimos. No, mi hija, si usted se casó, usted verá qué hace. La decisión la tomó usted, aguántese. Pero aquí no puede volver.
Porque también es que hay impulsos, entonces escogen a cualquiera de cualquier forma, sin ni siquiera conocer de Dios, o si conocen a, no, es que él va a la iglesia, es que es tan lindo, es que es cristiano, cristiano, ay Dios mío, eso es una chapa muy poderosa para ponérsela a alguien. Todo el mundo es cristiano, yo soy cristiano, Dios es mi Señor, Dios mío bendito. Es la moda, pero realmente lo que hay, agradar a Dios y respetarlo es otro cuento. Y vamos con la apacible. Apacible dice cosa, o bueno, persona sería aquí que está libre de brusquedad. ¿Libre de qué? Libre de brusquedad. Los pellizcos, esas palmadas. Libre de brusquedad, de violencia, y por ello resulta agradable o tranquilo. Tranquilo. Y sinónimos de afable, de apacible. Ya habíamos visto, eran los de cuál, los de apacible. Lo vimos al revés. Afable, amable, atento, cortés, afectuoso, tratable, sociable, sencillo. Bueno, entonces trabé los significados. Pero es el que veíamos ahorita, dulce, agradable, pacífico, manso. Entonces eso es, cuando habla de honrar, dice la palabra ahí que debe tener un espíritu apacible. Dice 4, sino el interno, volvamos al 1 de Pedro 3, 4, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato, lo que da belleza de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Antiguamente las mujeres le decían al hombre, o lo presentaban, o le decían, mi Señor, Él es mi Señor. Ya eso se acabó. Ya el hombre es el que dice, le presento a mi Señor. O sea, se invirtió el papel, ¿cierto? Entonces es muy, no, mi señora, alabada, mi señora. Pero ya eso de, le presento a mi Señor, ya, no, como que mi Señor, ya no está, mi Señor. Sí, vale, presento a Señor, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta como, por ejemplo, las mujeres antiguamente, Sara, una mujer sujeta a Abraham, aunque se desujetó cuando le dijo que se acostara con la esclava, ¿cierto? Hay una cosa que yo quiero que usted lo anote. Para ser insujeta, usted como mujer, no es necesario discutir fuertemente con su marido. No es necesario discutir fuertemente o gritar a su marido. Para ser insujeta, con que lo convenza de no hacer la voluntad de Dios, ya está siendo insujeta. Mi hijo, pues, usted es bobo, hágase negocio. Vaya ese papayazo que le están dando. Hágale ese tumbado que de eso no se ve tanto y tan fácil. Mire esa oportunidad, no. Eso es insujeción. Porque estamos haciendo que su esposo, que viene a ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia, le falla a Dios, y eso causa insujeción, ¿cierto? Eso es parte de la insujeción. Nosotros como hombres estamos llamados a ser los sacerdotes de la casa. Mal entendido en muchas religiones o en muchos religiosos, que es que aquí la cabeza soy yo y el que mando soy yo. Entonces la orden, la pisoteada. Yo tenía un señor que me motilaba, era el barbero mío, y el hombre era de una religión, una congregación muy tradicionalista, por allá, y el tipo, usted era una formalidad con todos los clientes, sí, bienvenido, tintico, tal cosa, mientras lo peluqueaban a uno. Y a veces salía la señora por ahí, y uno se lo escuchaba pegando unos gritos y humillaba a su esposa delante de los clientes. Pero él decía, se llevaba la idea de que como la mujer tiene que estar sujeta, y él es la cabeza, entonces yo destruyo y hago lo que quiero con mi esposa. Y así no es. Porque tanto dice sujetados el uno al otro. Es ambos que se tienen que sujetar en respeto, ¿sí? Hay una cosa, y es que la falta de sujeción, no honrar autoridades, no bendecirles, trae desgracia. Cuando uno no se sujeta a la autoridad, cuando uno no las bendice, eso trae desgracia a nuestras vidas. Y mire, aunque uno justifique criticar una autoridad, hablar mal de una autoridad, y usted tenga 1000 razones, en el cielo eso no se ve bien.
en el cielo Dios no es agradado por esas conductas, ¿sí? También hay una anotación de que la mujer no debe cuestionar o argumentar en qué momento el Señor le ha hablado o no le ha hablado a un hombre. Porque si Dios le ha dado un mensaje a un hombre y le ha convencido en su espíritu de seguirlo y de hacer cosas, no debe haber cuestionamientos en esa parte, porque es para agradar a Dios, es para honrar a Dios, ¿sí? Y vamos al versículo 7 donde dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Mire, las mujeres, por ahí hay un libro que dice que las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Somos de otro planeta. O sea, Dios nos hizo, pero la estructura mental de una mujer y un hombre son diferentes en sus pensamientos. La mujer tiene unas habilidades, unos dones hermosos de Dios, el hombre no tantos, pero cierto. Pero dicen que es que el hombre primero hizo al hombre, hizo el ensayo y ya después hizo la mujer más perfecta, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta de que Dios nos ha permitido vivir y ser un complemento, ¿cierto? Pero entonces, hoy en día hay mucho divorcio, hay muchas separaciones, pero es porque la gente no respeta el rol que tiene. Entonces, la mujer quiere poner y minimizar al hombre, dejarlo como un cero a la izquierda, ¿cierto? Quitarle toda autoridad, tomar el control, pero el hombre también se ha tranquilizado y se ha dejado de desplegar la autoridad y ha perdido su sacerdocio, ha perdido el norte de su casa, ha perdido ser ese sacerdote que es el que intercede por su familia y el que lleva como la bandera frente a su familia. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces dice Dios, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, hay que ser muy sabio para vivir con una mujer, ¿cierto? ¿Han visto por ahí que el manual para tener contento a un hombre, el manual para tener contento a una mujer, ¿cierto? Entonces hay que ser muy sabios, hay que ser detallistas, hay que ser, mostrarles el amor. Porque mire, una mujer necesita que le digas, en caso del hombre casado, aquí hay muchos solteros todavía, pero el hombre, la mujer le tiene que decir, mi amor, ¿usted me quiere? Ah, usted sabe que yo la quiero. La mujer necesita sentirse amada porque es una necesidad. Al hombre el Dios le ha dicho que debe ser honrado por su esposa. El hombre necesita después, la necesidad más importante del hombre es la honra, es el respeto. Si tú quieres como mujer honrar a tu esposo, lo primero que tienes que dar es el respeto. Es respetarlo como a tu Señor. Y si tú como hombre quieres recibir, quieres tener a tu mujer como Dios quiere, ámala. Demuéstrale que la amas, dale su lugar. Dale esa importancia que ella se merece. Trátala con cuidado, no abuses. A veces nos volvemos como si las mujeres fueran nuestras esclavas. Tráigame aquí, póngame aquí, las chanclas, el tinto, Eso no es tratar con amor a la mujer. ¿Cuánto tú le estás dando a ella? Nosotros no vinimos a ser servidos, vinimos a servir. ¿Estás sirviendo realmente? Mire, el matrimonio como tal, aunque es un paréntesis ahí, el matrimonio como tal, el matrimonio no es un contrato, porque los contratos se acaban y se pueden cancelar. El matrimonio es un pacto para toda la vida, y los pactos son pactos para siempre. Entonces, hasta que el mundo no entienda que su esposa es parte de su pacto, de su propia vida, que son uno solo y que se deben amar como uno solo, difícilmente van a avanzar. ¿Cierto? Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Mire, también dice dando honor. Eso es respeto. Tú no puedes por debajear a tu esposa. Tú no puedes hacerla sentir menos, menospreciarla, por debajearla, decirle bruta, en medio de una reunión hacerla sentir que es poca cosa, o aún ni en reunión, en privado. Yo recuerdo que tenía un familiar que la esposa lo trataba pero mal, y él nunca estudió, si mucho hizo quinto de primaria. Pero ella
era muy oronda y se creía mucho porque había hecho un curso de 30 horas en el SENA de vendedor demostrador. Y se sentía la neurocirujana de la casa y trataba a mi tío como un zapato. Los papeles invertidos, ¿cierto? Dice, trata dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tienes que tratar a tu esposa como a vaso frágil. No a las patadas, no es otro macho para que le des duro. Es frágil. Sí, es frágil. En sentimientos, en necesidad de expresión de amor, de cariño, de cuidado. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, puede que sus oraciones no le estén llegando a Dios, porque tú no tratas a tu mujer como un vaso frágil. ¿Cómo se trata un vaso frágil? Ay, cuidado, con cuidado, ¿dónde lo pongo? Que ni siquiera se golpee, no se totee, porque se destruye. Y si tú lo estás haciendo, tus oraciones tienen estorbo. Porque a veces se van los hombres, no, es que ella me tiene que honrar, me tiene que obedecer, es que yo soy el varón de la casa. ¿Y dónde está tu parte de amor y honor a tu mujer? ¿Dónde está? Entonces mire cómo la santidad fácilmente se puede dañar o distorsionar por no respetar una autoridad o por no estar en sujeción. La desobediencia de Saúl, ¿ustedes recuerdan del rey de Israel? El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Y resulta que el rey Saúl, está en 1 Samuel 13, 8, 14, dice que sucedió algo muy tremendo, donde él fue el primer rey de Israel, porque el pueblo pidió rey, él los gobernaba a través de jueces, pero el pueblo de Israel vio que otros pueblos tenían rey, entonces ellos también, nosotros también queremos rey. Y le pidieron rey a Dios, hasta que bueno, les voy a dar un rey. Y les dio el rey, ¿qué? Saúl. Pero resulta que el rey Saúl no había sido confirmado en su reinado. Ya había sido elegido como rey, pero después de ser elegido, era confirmado como usted realmente es el verdadero rey, recibir la bendición de Dios. Y dice, vamos a ver del versículo 8 al versículo 14. Y dice de la siguiente forma, 1 Samuel 13, 8, 14, dice, y él esperó 7 días, está hablando de Saúl, porque había quedado de que Samuel le dijo a Saúl, Saúl, yo voy a venir dentro de 7 días, voy a venir al mediodía, por decir algo, y voy a presentar un holocausto para que le pidamos a Dios ese respaldo para que tú puedas ir a la batalla. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo, listo, y él esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Estaba Saúl con todo el ejército listo para salir a una batalla, pero habían otros pueblos alrededor de Israel que querían atacar a Israel, pero cada vez se acercaba más y sus soldados veían que eran tanto ejército el que venía en contra que empezaron a desertar. O sea, el propio ejército ¿de quién? De Saúl. Empezó a desertarse, a ir, no, mire ese mundo de gente, yo me voy a dejar matar, ¿no? Y se iban y se desaparecían. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto. ¿Saúl qué era? Un rey. ¿Y qué era Samuel? Un profeta. ¿De quién era la tarea en autoridad para hacer holocausto? ¿De Saúl o de Samuel? De Saúl, porque Saúl era el profeta. De Samuel, porque Samuel era el profeta. Era a ver si estaban despiertos. Porque Samuel era el profeta, ¿cierto? Entonces cuando dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. No había llegado Samuel. Se llegaron los 7 días, pero Samuel no llegó a las 12 que tenía que llegar. Entonces cuando eran la 1 o las 2, no sé, pero había pasado más tiempo del acordado, Saúl se desesperó y dijo, no, ¿cómo así? Tengo que rendirle holocausto al Señor. Traigan el holocausto, traigan las ofrendas del paz. Y él hizo el holocausto. ¿Está bien o está mal? Pero si Samuel se estaba demorando. No le correspondía. 10, y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Usted me incumplió, Samuel. Es culpa suya. Usted que venía a las 12 y vino a las 2 de la tarde.
Ahí me tocó empezar porque se me estaba yendo la gente. Para un humano, muy razonable, ¿cierto? Para alguien como cualquiera en el mundo diría, no, pues tenía toda la razón. Entonces dice, tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, yo mismo pensé, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues, mire lo que dice, hasta se sentía, no, es que yo hice algo muy bien hecho. Me esforcé, imagínate, a mí no me tocaba hacer ese holocausto, pero yo hasta me esforcé por hacer el holocausto y por presentar ofrendas de paz. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Estás loco. ¿De qué me hablas, viejo? Estás loco. ¿Sí? Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado ya un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay que obedecer, hay que sujetarse a la autoridad, porque Dios obra y trabaja a través de las autoridades. Saúl desobedeció a la autoridad y terminó consultando a adivinos. Ese fue el final de Saúl. Saúl terminó donde adivinos, consultando espíritus para ver qué iba a pasar con su vida. Qué triste. Y encima atormentado por espíritus a causa de su pecado y su desobediencia. Primera de Samuel 15, 22, 23. Subamos ahí 2 capítulos, del 22 al 23, y dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Tú puedes hacer muchos sacrificios. Puedes arrollarte en granos de maíz, de frijol. Puedes irte caminando de aquí a Girardota. Puedes hacer cantidad de sacrificios, pero si tú no obedeces a Dios, primero los sacrificios ya no hay que hacerlos, pero mejor es la obediencia. Y se lo voy a leer en Reina, en traducción lenguaje actual. Dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y a Dios le agradaban los sacrificios de los animales. ¿Ustedes saben por qué a Dios le agradaban los sacrificios de animales? Ay, pero qué pesar, Dios, ¿cómo así que más que se matara un animal que porque él... ¿Cierto que es como raro? Pero es que Dios ha puesto una porción de su espíritu en cada animal. Y cuando había una ofrenda, parte de su espíritu llegaba a él otra vez como una ofrenda agradable y pura. Porque los animales son puros, son espíritu de parte de Dios. No tienen un alma contaminada como nosotros. Es espíritu. Y los animales pueden incluso ver en nosotros, más adentro de nuestra carne, nuestros huesos y nuestro propio espíritu. Y saber qué espíritu opera en cada uno de nosotros. Entonces, ojo con el maltrato animal. Tampoco ojo a adorar más los animales que al Creador. Porque yo no vengo a la iglesia porque como dejo el perrito solo. ¿Cierto? Porque hemos cambiado como toda la forma, todo el orden. Y hemos adorado a la criatura antes que al Creador. Entonces, mucho cuidado con eso también, ¿cierto? Entonces, mira algo más. ¿Ustedes creen que el pecado de adivinaciones es grave? ¿La idolatría es grave? ¿Y por qué? Es grave. Yo creo que usted iría a adivinación. ¿Ustedes irían a adivinación? ¿Ustedes harían idolatría? No. No, bueno. Muy bien. 1 Samuel 15, 22, 23 vamos a leer. Dice así. 23. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y cuando usted se rebela contra una autoridad, cuando usted critica a una autoridad, habla mal de una autoridad, se está rebelando contra Dios. Y como tal, para Dios es como si usted consultara a brujos o adivinos.
¿Se da cuenta cómo es de delicado? Si usted tiene algo contra su autoridad, vaya a su autoridad. Dígale, mira, esto no me pareció, no entiendo qué pasó, pero tengo algo en mi corazón. Por favor, ¿qué puedo hacer? Pide una explicación. Muchas veces la mayoría de problemas y situaciones son por chismes, murmuraciones y cosas malintencionadas que lo que hacen es dañar tu corazón. Y de eso se ve cantidad, porque como sabemos, el trigo y la cizaña crecen juntos y en toda iglesia, en todo, es un mandato de Dios. Está escrito, habrá trigo y habrá cizaña. ¿De quién te estás dejando contaminar? Ten cuidado que tu salvación está en juego. Dice, como pecado es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Imagínate lo que le dijo a Saúl. Por rebelarse en contra de la autoridad. Entonces es un pecado muy tremendo. Y si quieren leerlo ahí, que lo leí fue en la otra versión. Lo leo en Reina Valera. Y dice lo mismo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mejor dicho, Saúl en otras palabras le dijo a Dios, a mí no me agrada la forma en que Samuel hace las cosas. Vea, hasta llega tarde. Mire, ese holocausto, yo hice mejor el holocausto que él. Él acomodó los palitos para la ofrenda diferente y yo lo hice de otra forma. Así es que se debe hacer. ¿Cuándo llegamos a cuestionar, a cambiar las cosas y la autoridad que Dios ha delegado, cierto? Pero entonces Dios tenía ya un hombre fiel, un hombre conforme a él, que era David, Hechos 13:22, y hemos visto que David tenía un corazón conforme ¿a quién? Un corazón conforme a Dios, siempre lo dice la palabra, que David tenía un corazón conforme a él. 13:22. Sí. Hechos 13:22. Dice así, quitando les levantó por rey. ¿Quitando a quién? A Saúl. Este era Saúl. Quitó a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué lo quitó? Por desobediente. Por rebelarse en contra de la autoridad. Y yo les digo una cosa, ¿Samuel se equivocó? Sí, Samuel se equivocó. Pero una equivocación de un líder, una equivocación de un hombre de Dios, ¿le da pie a que usted juzgue, haga y se rebele? No, no le da autorización y no le da la bendición de Dios. Entonces, mucho cuidado en esa parte. Dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un corazón conforme a Dios es el corazón que lo obedece. Es el corazón. Mire, no es quien lo adora. Usted se puede parar allá a cantar y aparentar que usted está adorando al Señor. Y llevar a toda la congregación a adoración. Y uy, qué presencia la que se trae. Pero no estar obedeciendo y realmente la adoración no está llegando a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración, la única adoración que Dios quiere es la obediencia. Con solo obedecer todo lo que Él quiere que tú hagas, ya lo estás adorando. Lo adoras tanto porque adorar es amar en extremo. Y cuando yo amo a Dios en extremo, lo obedezco. Y no a medias, no en unas cositas sí y en unas cositas no, en todo. Eso es amarlo en extremo, eso es adorarlo. Es como cuando el esposo le dice, ay mi amor, yo te adoro, pero la trata como un zapato todo el día. Solo la adora por la noche para ver si tiene noches de gloria. Sí, eso pasa. Eso pasa. Estamos en el mundo real. David pecó, ¿ustedes saben que David pecó o no? Pero entonces Saúl desobedeció, fue rebelde y perdió ¿qué? El reino. Perdió el reino, fue destituido. David también pecó, y vamos a 2 de Samuel 11, y vemos cómo aunque él pecó, David no pecó de la manera que pecó
Saúl, por eso permaneció en el reino. Dice, aconteció al año siguiente, 2 Samuel 11, del 1 al 18, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, había un tiempo en el que los reyes salían a la guerra, que David envió a Joab, le dijo al general del ejército, váyase usted a la guerra, hijo, que yo estoy como cansado. Y debía haber salido, dice, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. O sea, ya estaba hasta haciendo ocio. Se levantó por la tarde. ¿Alguien le ha pasado? Que si no lo llaman a las 3 de la tarde todavía está durmiendo. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Se fue para la terraza de la casa real. Primero estaba ocioso, tenía que estar ¿dónde? En la guerra. Durmiendo hasta tarde, haciendo pereza, en ocio, se levantó, salió a la terraza y dice que paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Salió a su balcón y seguro la casa del frente, los baños en ese tiempo eran como en la terraza. Entonces se bañaban ahí al aire libre. Y vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Laín, mujer de Urías Eteo. Es la esposa de uno de tus soldados. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Imagínense, era una mujer casada, era de un soldado del que estaba en guerra y la manda a llamar y ahí le hizo la vuelta, como dice. Y durmió con ella y dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, quedó en embarazo, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué vamos a hacer? Usted me llamó, usted es el rey. Yo no, ¿cómo me le iba a negar si usted es el rey? Usted tenía todo el dominio porque en ese tiempo así lo hacían. Entonces David envió a decir a Joab, Joab era el general del ejército, y era Uri, ¿cómo se llama? Urías era un subalterno de Joab. Entonces David envió a decirle a Joab, envíame a Urías Eteo, mándemelo de la guerra. Y Joab envió a Urías a David. Mire el pecado de David. Primero el ocio, la pereza, debía estar en el ejército, vino y le gustó la mujer y sucumbió a su carne, la hizo traer, estuvo con ella, la embarazó, y ahora ¿cómo vamos a tapar el pecado? ¿Cómo vamos para librarnos de ese embarazo? Mándeme ese señor, el esposo de ella. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hasta le mandó un regalo y todo al cuñado. le mandó un regalito y todo a Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, como todos los siervos del Señor, y no descendió a su casa. O sea, ¿cómo sería el de consciente que él era para el servicio, que ni siquiera fue de su esposa? E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel, o sea, el arca del pacto, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, mi general Joab, y los siervos de mi señor están también en el campo. ¿Habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mira el compromiso de ese soldado. Es que allá está el general, están todos los soldados, duermen en unas carpitas, y yo me vengo de allá viendo que ellos están en esas a hacer festín con mi mujer. No, yo no puedo hacer eso. David entonces le dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ven a David lo que está haciendo. Y era un hombre con un corazón conforme ¿a qué? A Dios. Pero tuvo su desliz, estando en una posición de autoridad. Y dice hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió, ni borracho.
se fue donde la esposa. O sea que cómo hacía para meterle el muchachito ahí. Qué embalada. O sea, él tratando de cubrir su pecado y nada le funcionaba. Venía a la mañana, escribió David a Joab el rey, el general, una carta a la cual envió, con el mismo Urías envió la carta y como tenía que ponerle sello real, donde lo abriera, lo mataban de todas maneras. Venía a la mañana, escribió una carta a la cual envió por mano de Urías y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde había que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mira el pecado de David. Pero hay algo muy tremendo. David no perdió su reino. Porque una cosa es pecar hacia arriba y otra cosa es pecar hacia abajo. Aunque no estaba bien visto por los ojos de Dios, pero las equivocaciones de David tuvieron perdón y no perdió su reino. Aunque tuvo consecuencias porque hubo un castigo que se le dio a David a través del profeta. De que su familia iba a tratar de quitarle el reino, de que iba a suceder muchas cosas. Y el caso que viene es que también Absalón, el hijo mismo de David, se quería robar el reino. El hijo de Absalón, que se llamaba Absalón, se cuadraba a la entrada de la ciudad, la gente venía a consultar al rey David y él les decía: mire, si me eligen cuando yo sea el rey, yo les voy a ayudar, eso allá no le ponen cuidado. Es que a ese rey no le, aunque es mi papá, eso no le pone cuidado a nadie. Y hablaba, murmuraba y dañaba la fama de ¿quién? De su propio padre. ¿Y cómo terminó Absalón? Enredado en un árbol del cabello y a flechazos lo mató el general del ejército. El mismo general amigo de David. Y prefirió Dios poner a Salomón, que era hijo de Betsabé, la mujer con la que había pecado, como rey sucesor de David. Pero Él no perdona la rebelión. Dios no perdona la rebeldía. Dios no perdona el que nosotros respetemos la autoridad. Y quedarnos así como así, no. Porque Él mismo trabaja así, de esa forma, a través de esto. Entonces, y si usted ve a Primera de Crónicas 29, 26, 28, usted dice: ¿cómo terminó Joab? Joab terminó mal. ¿Cómo terminó Saúl? Saúl terminó mal. ¿Cómo terminó Absalón? Muerto. ¿Cómo terminó David? ¿Cómo terminó David? Primera de Crónicas 29, 26, 28. Primera de Crónicas 29, del 26 al 28. Dice así: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años en Hebrón, 33 años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Él hizo un pecado desagradable a Dios. Y si usted lee el Salmo 51, se da cuenta cómo él lloraba de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por el pecado que había hecho. Pero no perdió su reino, porque él no pecó en contra de la autoridad. Él no pecó en rebelión como lo hizo Saúl. Entonces vemos una gran diferencia. Por eso también pecar contra los padres es tan delicado. Y trae pecado. ¿Sabe que si usted hasta el momento no se habla con su mamá, odia a su mamá, a su papá, eso hay que arreglarlo? Eso hay que ponerlo a cuentas, pedir perdón. ¿Por qué? Porque es delicado. Es que yo ya no lo deshonro, yo ya no los... Pero ¿cuánto lo hiciste? Y eso se quedó así, ¿cierto? Entonces eso tienen que al Señor no le conviene ninguna autoridad que se rebela contra otra, pues echan a perder todo el reino. Echan a perder el reino. Hay personas que se roban el corazón de las ovejas antes de robarse las ovejas, ¿cierto? Dañan su corazón primero y luego se roban las ovejas del Señor. Porque al fin y al cabo las ovejas no son de nosotros, son del Señor. Y si a ti te roba o te dejas robar, se están robando una oveja del redil de Él, ¿cierto?
Prefirió perdonar a David y mantenerlo que dejar a Saúl o dejar a Absalón, ¿cierto? Debemos guardarnos de cometer ningún pecado, pero también menos contra una autoridad. El castigo para quien comete tal pecado es mayor que cualquier otro. Ese es el mayor pecado, porque es que Dios ya sabe y está, con lo que le hizo Satanás, que fue rebelarse contra su autoridad, fue el mayor pecado que existió. Por eso Él no permite eso ahora, hoy en día. Entonces, si quieres bendición para tu generación, enséñales a respetar la autoridad. Si tienes un niño, alguien pequeño o en tu familia, enseña. A mí me enseñaron desde muy pequeño eso, a respetar. Y me enseñaron a respetar tanto que hasta me daba miedo hablarle a cualquier persona que estuviera en autoridad. Pero es mejor arreglar eso que no arreglar el no obedecer y no respetar las autoridades. ¿Estamos? ¿Quedamos claros entonces? Que respetar autoridades es algo que para Dios es muy importante. Este fue Respetando Autoridades. Muchas gracias.